cosas no se han hecho bien. Mediante esta interpelación demostraremos que, primero, el plan de reconstrucción fue elaborado sin participación ciudadana. Segundo, que en su ejecución no se han considerado debidamente a los municipios. Tercero, que dicho plan fue tardíamente presentado y que supone un diagnóstico que el propio gobierno luego desconoce. Cuarto, que en la ejecución de dicho plan no se ha ayudado al número de familias que se señala y que es enorme el atraso en las tareas de demolición y reconstrucción. Que en la entrega de subsidios se falta a la transparencia y se falsea la realidad, confundiendo ilusiones con hechos, supuestos subsidios y no casas reparadas o reconstruidas. Hoy, 20 de diciembre del 2010, hemos cumplido la gran meta fijada por el señor Presidente de la República: entregar los 100.000 subsidios que nos propusimos y las 45.000 obras en ejecución que están en este minuto en pleno trabajo. La provincia que yo represento, y específicamente la ciudad de Chillán y Chillán Viejo, en el último índice de desempleo fue la quinta comuna con más desempleo. Y eso ha llevado a que muchas personas que vivían están cesantes no han podido cancelar lo que es su deuda habitacional, personas que viven precisamente en una zona terremoteada y que lamentablemente todavía sigue un alto desempleo precisamente porque la situación más grave está en el sistema inmobiliario. Ahí están los sectores más bajos y esa es la mejor demostración que la reconstrucción no existe o ha sido muy lenta. Esta interpelación me recuerda una sesión especial solicitada el año 2006 a raíz de un terremoto que me tocó vivir en la región de Tarapacá. A un año del terremoto, el gobierno de la presidenta Bachelet debió reconocer un 4% de reconstrucción, aún con gente en media agua. Por eso a mí me parece impresentable hoy día esta interpelación a la ministra de Vivienda. He encontrado y he escuchado lo mismo que vengo escuchando a través de la televisión, los periódicos, la página web del Ministerio, y realmente no veo que aquí nos hubiéramos aclarado un poquito más lo que no hemos visto en nuestras zonas que somos terremoteados. Seguimos en media agua, seguimos en viviendas de emergencia, no ha llegado ninguna vivienda a nuestra zona y menos la carta que decía la ministra. Sabemos que, dada la magnitud devastadora que tuvo el terremoto y posterior maremoto, la tarea de reconstrucción es titánica, la más grande que ha enfrentado un gobierno en nuestra historia. Pero este trabajo se ha enfrentado desde el 11 de marzo con un sentido de urgencia, buscando la mayor eficiencia, con un gobierno desplegado en terreno y siempre con la convicción de hacer las cosas bien y a la primera. Convengamos que hay pocas, si no poquísimas, viviendas construidas hasta hoy día. Convengamos que ha habido una demora injustificada en el proceso de demoliciones. Lo único que ha quedado claro es que acá lo que hay no es un afán por la reconstrucción de las familias que quedaron afectadas por el terremoto. La reconstrucción que le importó al diputado interpelador es la reconstrucción de la concertación